La Guerra de Vietnam fue una de las campañas más controversiales e infames en la historia militar de los Estados Unidos y suele ser recordada por las polémicas acciones llevadas a cabo por el Alto Estado Mayor norteamericano. No es para menos, ya que de las más de 3 millones de muertes que se dieron en el territorio vietnamita, al menos 2 millones fueron civiles. Gran parte de la sangre derramada en las aldeas camboyanas está en las manos de los generales en Washington, quienes consideraron que el fin justificaba los medios y lanzaron toneladas de explosivos o aún peor, napalm contra pueblos, escuelas y hospitales indefensos. Pero incluso dentro de las cuestionables decisiones tomadas por el ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, han existido sucesos que trascendieron ya no solo como errores tácticos, sino como macabros crímenes de guerra. Estas masacres, normalmente ejecutadas sobre civiles vietnamitas que nada tenían que ver con los guerrilleros del Vietcong, regaron el suelo del conflictuado país con la sangre de decenas de miles de inocentes y demostraron que incluso aquellos que habían llegado a liberar el país del yugo comunista podían ser igual de crueles que sus odiados enemigos. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer las masacres más brutales que el ejército de los Estados Unidos cometió durante su campaña en Vietnam. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Lo mejor sería comenzar por la punta del iceberg, la primera gran masacre registrada por la justicia norteamericana como un crimen de guerra cometido por sus propias fuerzas. Nos referimos, por supuesto, al asesinato en masa perpetrado por los soldados estadounidenses en My Lai. El 16 de marzo de 1968, las tropas de Estados Unidos lanzaron una operación para encontrar, capturar y eliminar a las fuerzas terroristas del Vietcong. A diferencia de otros operativos, los norteamericanos habían decidido dejar de luchar a ciegas en la jungla y consideraron que lo más eficaz sería ingresar en las aldeas donde sospechaban que se ocultaban los guerrilleros enemigos detrás de una fachada de civiles inocentes. El teniente segundo William Calley estaba a cargo de la compañía C de infantería que recibió la orden de avanzar sobre el sector de My Lai en la región de Son My, Vietnam del Sur. Los soldados se desplegaron en helicópteros, entre los cuales se trasladaron hacia las cercanías de una aldea mediana. La misión era interrogar a los lugareños, ubicar a cualquier sospechoso de terrorismo y regresar a los helicópteros. Pero las cosas no se dieron de esa manera. Al llegar al poblado, los estadounidenses se encontraron con que no había varones adultos, sino que solo quedaban las mujeres, los niños y los ancianos. Realmente jamás se esclareció si lo que sucedió a continuación fue un acto de odio, locura o simple abuso de poder, pero sería el primer acto criminal masivo en la historia de esta guerra. Los soldados norteamericanos violaron durante 4 horas a todas las mujeres y niñas de la aldea de My Lai. También mataron al ganado, destruyeron las cosechas y prendieron fuego los edificios hasta que el poblado entero quedó reducido a cenizas. Tras ejecutar todo esto, fusilaron a sangre fría a los civiles. Se estima que el número de víctimas ejecutadas ronda entre 300 y 500 survietnamitas. Luego volvieron a los helicópteros y regresaron a la base sin haber encontrado un solo sospechoso de cooperar con el Vietcong. La masacre de My Lai sería el primer crimen condenado bajo el término de democidio, es decir, el asesinato de cualquier persona o grupo de personas por parte de un gobierno, incluyendo genocidio, asesinatos políticos y asesinatos masivos. Unos meses más tarde, a finales de 1968, se daría la operación Speedy Express, en la cual los estadounidenses realizaron una serie de redadas en poblados cercanos al delta del río Mekong. Aunque al principio las misiones consistieron en enfrentar directamente a células del Vietcong ubicadas en la zona, las cosas se salieron de control rápidamente. Los hospitales comenzaron a recibir una enorme cantidad de civiles heridos o al borde de la muerte. Las aldeas se encontraban vacías repentinamente. Los norteamericanos avanzaban por el Mekong barriendo todo lo que encontraban a su paso. En 1969, cuando Speedy Express se hizo pública, también aparecieron las primeras denuncias contra la infantería de los Estados Unidos, así como contra su fuerza aérea.
Los infantes norteamericanos lanzaban ataques sorpresa contra poblados civiles en mitad de la noche, rodeaban a los lugareños y los acribillaban con fuego de ametralladora mientras estos corrían por salvar sus vidas o la de sus hijos. Pero esto no fue solo una decisión de los capitanes, sino que el motivo venía, como se supo mucho después, de los generales. Según se conoció tiempo más tarde a través de las investigaciones de la Comisión Russell, la cual juzgó este tipo de crímenes, los más altos cargos premiaban a las brigadas que tenían mayor conteos de muerte en su haber. Esto llevó a que los rifles estadounidenses fueran mucho más activos, incluso contra ciudadanos que nada tenían que ver con los rebeldes. Los datos oficiales de la época aseguraron que durante la operación Speedy Express se dio muerte a unos 10.889 enemigos. La Comisión Russell descubrió que de ese número, entre 5.000 y 7.000 víctimas fueron civiles desarmados. Finalmente, es imposible abordar el tema de los crímenes de guerra en Vietnam y no mencionar a la que probablemente fuera la brigada más siniestra entre las tropas norteamericanas. Hablamos de la Tiger Force, un escuadrón de reconocimiento de largo alcance perteneciente al Cuerpo Aerotransportado del Ejército de los Estados Unidos. Conformado por unos 45 paracaidistas, este pelotón causó terror a los vietnamitas entre 1965 y 1967. Su tarea era participar en operaciones especiales o de comando contra las guerrillas, utilizando las propias tácticas de los grupos terroristas, en un intento del alto mando norteamericano de combatir fuego con fuego. Pero esta idea, que les pareció tan genial en un inicio, llevó a que la Tiger Force no encontrara ningún impedimento moral a la hora de ejecutar las más terribles acciones sobre quien se cruzara en su camino, fuera un guerrillero armado o un civil inocente. Para 1968, la Tiger Force era uno de los batallones más condecorados del ejército debido a su eficacia eliminando las amenazas. Habían sido preparadas para matar y cumplían su deber a la perfección. Muchos años más tarde se descubrió que estas máquinas de guerra habían sobrepasado todo límite moral y habían realizado algunos de los actos criminales más despreciables. Se conocieron las historias de la constante tortura a la que sometían a sus prisioneros antes de asesinarlos. También violaron, golpearon y ejecutaron a centenares de civiles. Uno de sus rasgos más macabros era la afición por cortar las orejas a sus víctimas y utilizarlas en accesorios como collares a la vista de todo el mundo. Cuantas más orejas humanas tuviera un soldado de la Tiger Force, mayor era su reconocimiento. En algunas ocasiones también se dedicaron a cortar el cuero cabelludo de las personas que asesinaban e incluso llegaron a hacerlo como método de tortura. Uno de sus crímenes más atroces fue cuando decapitaron a un bebé frente a los ojos de su propia madre para luego ejecutar a la mujer. Desde 2004, el expediente de investigación sobre la Tiger Force se mantiene abierto para considerar cómo se juzgarán estos terribles actos criminales. Luego de recorrer todos los detalles sobre las masacres más siniestras en Vietnam, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que los norteamericanos fomentaron este tipo de comportamiento criminal en sus soldados o que no supieron cómo contener los actos homicidas de los hombres? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.